Y el mensaje de hoy se llama Solo uno más. Solo uno más. Y ahora van a ver por qué se llama así. Vamos a ir contándoles dos historias en paralelo. ¿A cuántos les gustan las historias? Bueno, entonces hoy les voy a predicar de dos historias en paralelo, para que estén atentos, ¿no? Historias que se van a ir uniendo. Y la base de este mensaje está ahí en el libro de Lucas, capítulo 5. Desde el verso 1 hasta el 11 vamos a ir viendo en distintos momentos, pero vamos a ver la primera parte. Dice, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellos y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Este es un relato conocido de cuando Jesús predica a la multitud y va a terminar en algo que se conoce como el relato de la pesca milagrosa. Pero no voy a comenzar con esa historia, sino que voy a comenzar con otra. Hay una película que se llama Hasta el último hombre. No sé si alguno la vio. Una película está muy buena. Si la pueden ver, lo que pasa que creo que la encuentran en YouTube, porque salvo que tenga Prime o alguna de esas cosas, porque si no, no está en otras plataformas. La película Hasta el último hombre relata la vida de Desmond II, un soldado cristiano de la Segunda Guerra Mundial. Y su fe lo llevó a ser un soldado objetor de conciencia, es decir, que él no portaba armas, él se negaba a portar armas. Lo más lindo de todo esto es que él fue voluntario a la guerra. Él no fue que lo obligaron, lo metieron de cabeza a la guerra y él dijo, yo soy objetor de conciencia. No. Él fue voluntario y él dijo que quería ser soldado médico. El soldado médico es aquel que atiende a los heridos, tiene un entrenamiento básicamente de enfermería y de primeros auxilios y es el primero que atiende a los soldados que están caídos. Pero los soldados médicos llevan armas, como todo soldado que va a una guerra. Sin embargo, Desmond era un objetor de conciencia. Y este compromiso con sus convicciones lo llevó a ser el objeto de burlas, de violencia de parte de sus compañeros, de burlas de parte de sus amigos, de burlas hasta de su propio padre. Como diciendo, ¿qué querés hacer? ¿Cómo vas a hacer? De hecho, en realidad, como él se negó a portar armas, por poco lo meten preso porque desobedeció la orden de armar y desarmar un arma. Él ni siquiera la tocó el arma. Cosa que podría haber dicho, bueno, dale, tocala, agarrala, aprendí a tirar tiros, pero no lo usé después. No, ni siquiera eso quería él. Y iba consciente de que iba a una guerra, ¿no? Y él, pese a todo eso, en medio de la batalla de Okinawa, una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, él rescató él solo a 75 soldados de su compañía, que eran 100, a 75 soldados heridos de su compañía, incluido su sargento, él solo. Tanto fue así que él recibió por esto, fue el primer objetor de conciencia en recibir la medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos, porque nunca un soldado que no llevaba armas pudo recibir una condecoración de esa manera. Es la historia, si la pueden ver, se las recomiendo, es sangrienta, van a ver mucha sangre, pedazos de manos volando y todas esas cosas. Lore, te aviso. Pero esta persona era un hombre cristiano con fuertes convicciones. Y vieron que hoy cuando empezábamos la reunión, y los hermanos, parte de lo que cantábamos, los hermanos estaban hablando de que somos parte de un ejército. Y en nuestra vida cristiana, Jesús nos llama a una misión similar, a la de salvar
a las personas que nos rodean, a la de salvar a nuestros amigos, a lo de salvar a los que están perdidos, a los que están en medio de la batalla de esta vida. Pero te llama Jesús a que lo hagas no con las armas de este mundo, porque este mundo tiene armas para intentar salvar. Te está diciendo que vas a usar unas armas distintas, que son las armas que Jesucristo nos puede dar. Y Lucas capítulo 5, verso del 1 al 11, nos relata cómo Pedro, cansado y frustrado, después de toda una mañana, toda una noche de querer pescar, fue confrontado por Jesús. Y Pedro fue testigo de un milagro que Jesús iba a hacer. Y estas son las dos historias. La historia de un soldado y la historia de Pedro. Y ambos recibiendo un milagro. Y ambos haciendo la voluntad de Dios en su debido tiempo. ¿Por qué? Porque quiero llevarlos, y es más, como digo, a veces cuando estamos predicando les cuento el final al principio, total, no les estoy contando nada. Quédense para ver el proceso, pero si se quieren ir aquí, y quédate con esto, de que con Cristo podés tener victoria aun cuando lleves la de perder. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Con Cristo podés tener victorias aun cuando tengas todas las de perder. Aun cuando seas el último orejón del tarro. Quisiera saber qué es eso. ¿Qué es el último orejón del tarro? No sé, pero bueno, se dice así. A lo mejor algunos saben, me puede desemburrar. Y saben que en la historia del soldado, él dice que en un momento estaba aturdido porque estaba bajo ataque él, queriendo salvar. Y dice que en un momento paró y hizo una oración. Y la oración dice: Señor, solo uno más. Uno más. Y así terminó 75, ¿no? No fueron uno solo. Y ese es el título del mensaje, ¿no? Solo uno más. Porque hoy te vas a transformar en esa clase de héroe que puede ser quien rescate a sus amigos de lo que el diablo les está haciendo, lo que nuestro enemigo está queriendo hacer, destruir sus vidas, destruir sus familias, destruir sus matrimonios. Y nosotros hoy vamos a hablar de eso. Pero volviendo a la historia de Pedro, vamos a ver primero que Jesús siempre tiene un plan. ¿Saben que Jesús siempre tiene un plan? Decí conmigo, Jesús tiene un plan. Perfecto. Lucas capítulo 5, seguimos, verso 4, dice: al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen las redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. A ver, Pedro había trabajado toda la noche sin éxito. Estaba seguramente cansado. A ver, ¿les ha pasado de hacer algo y de estar todo el día haciendo algo y que le sale mal? Y que estuvieron haciendo y le salió mal y dice: ¿cómo te sentís? Frustrado por empezar. Enojón o enojona. ¿Cuántos hay de esos? La frustración te enoja. A algunos los enoja, a otros les patina, pero a mí me enoja la frustración. Sí. Y Pedro evidentemente era de estos, ¿no? Estaba cansado, estaba frustrado, no tenía ganas de pavada, estaba limpiando las redes, se quería dormir, había estado toda la noche y llega Jesús, le dice: préstame la barca un rato. Bueno, ok. Bien, bueno, te la presto. Y se aleja un poquito y Pedro seguramente en la costa seguía lavando las redes. Cuando Jesús termina de hablar, le dice: Pedro, vamos a pescar. ¿No? Yo me imagino en la cara de Pedro, porque no lo dice, porque he escuchado algunas predicaciones de esto, dicen: y Jesús y Pedro diligentemente dijo: sí, Señor. No, primero le dice: Señor, estuvimos estuvimos pescando toda la noche, no sacamos nada. A ver, sos carpintero, yo soy pescador. Carpintero, a tus clavos, ¿no? Carpintero, tus cosas. O predicar lo que quieras, pero déjame a mí con el pescado. Y entonces yo me imagino de que fue así. Pero, sin embargo, dice que Pedro sí obedeció. Puso un pero, dijo: Señor, maestro, estuvimos trabajando toda la noche, pero
Porque me lo decís, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Pedro ya lo conocía a Jesús. Esta no era la primera vez que Jesús y Pedro se encontraban. En realidad, según el relato de Juan, Pedro fue llamado 2 veces. Sin embargo, lo que podemos decir acá sin temor a equivocarnos, es que en el capítulo 4, Jesús le sanó a la suegra. O sea que Pedro ya sabía lo que este Jesús podía hacer. Ya sabía que había levantado a la suegra. Y no voy a hacer chiste de suegra, no se preocupen, porque evidentemente Pedro la tenía en estima. Y por supuesto que Pedro ya sabía, ya había escuchado, ya había visto los milagros y ya había visto lo de su suegra. Entonces dijo, vamos a probar, porque en una de esas este Jesús se las trae con algo. Y eso es la actitud de alguien que ha conocido lo que Dios puede hacer. Y nosotros en este momento, Pedro se dio cuenta de que Dios podía tener un plan mejor, porque Jesús tenía un plan. Entonces, en este momento es donde Pedro obra por fe. Y en la vida cristiana muchas veces sentimos que nuestros esfuerzos no rinden frutos. O en nuestras propias familias sentimos que nuestros esfuerzos no valen la pena. ¿Te ha pasado decir, no sé para qué me gasto? No, a mí me ha pasado una vez decir, no sé para qué predico. No me pasó muchas veces. Pero a veces no sé para qué le doy consejos a fulanito. No sé, la verdad que no sé para qué lo hago. No, en serio, muchas veces pasa eso de que uno a veces no sabe por qué. Pero nunca sabemos cuando Jesús está por hacer un milagro. Nunca sabemos eso. Y con Pedro y con el soldado Desmond II podemos saber de que Jesús siempre puede tener un plan que nos sorprenda. Y, a ver, tenemos que tener claro en esto. Dios nos ha dado una misión a nosotros como iglesia. ¿Saben cuál es la misión que nos dio? Rescatar almas, exactamente, rescatar almas. No te dio la misión de cantar. Ojo, está buenísimo cantar. No te dio la misión de predicar arriba de un púlpito. Ojo, me gusta mucho predicar arriba del púlpito. No te dio la misión de ser un poderoso baterista que tira los paneles. ¿Qué le da de comer? No te mandó nada de eso. No te mandó ser el que está en la puerta recibiendo a las personas. No te mandó ser el líder de jóvenes. No te mandó decirle la líder de mujeres, el líder de varones. No te mandó eso. No, todo eso es accesorio. El Señor te mandó a rescatar a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Esa es nuestra misión. Esa es tu misión. Entonces, a ver, y si hoy estás por primera vez y no entendés de qué te hablo, estás acá para que Dios te rescate. Dios quiere rescatar tu vida. Y eso es el principio básico del Evangelio. El Evangelio no es para que vivas bien, aunque vas a vivir bien si seguís los consejos de Jesucristo. El Evangelio no es para que te vaya bien con tu familia, aunque si seguís los consejos de Dios te va a ir bien con tu familia también. Entonces, pero tenemos que poner las cosas en las perspectivas que van. Entonces, el segundo punto que viene acá está en el versículo 6, que dice, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Pedro sabía que era totalmente improbable pescar el día después de una noche desastrosa. No había motivos por los cuales los peces estén ahí si no habían estado en toda la noche. No había motivos por los cuales hacerlo. Pero él decidió obedecer. Y ahí hay una obediencia irracional. ¿Saben qué es algo irracional? Algo que no tiene sentido. Entonces, fíjense ahí abajo dice, obedecer aunque no tenga sentido. La Biblia te da consejos en tu vida. Y a veces algunos consejos no los entendemos. Como esto, ¿no? Decir de predicar a las personas, de salvar a las personas. A veces no los entendemos, pero obedecer tiene consecuencias, así como desobedecer tiene sus consecuencias. Pero Dios quiere que obedezcas y cuando obedeces, lo que hagas cobra sentido, porque aunque sea irracional para nosotros, no es irracional para Dios. Para Dios no existe nada imposible. Decile al que tenés al lado, a ver si alguno está medio dormido, para Dios no hay nada imposible.
A ver, y la obediencia irracional es la clave para presenciar un milagro. ¿Querés ver un milagro? ¿Cuántos quieren ver un milagro? Bueno, de este lado quieren ver más milagros de acá. Voy a predicar acá. Sí, de acá levantaron el 80%, acá un 20%, más o menos. No, a ver, ¿cuántos quieren ver un milagro en sus vidas? Siguen ganando de acá, ¿eh? A ver, la obediencia a Dios es la clave para abrir tu vida a los milagros. Cuando vos empezás a obedecer lo que la Biblia dice, aunque no estés de acuerdo, a mí no me importa que no estés de acuerdo con Dios. Es tu problema. Si vos no estás de acuerdo con lo que Dios dice, es tu problema, no es mi problema. Y no te enojes conmigo porque yo te lo estoy diciendo. Digo porque a veces se enojan con el pastor, porque ahí te quieren hacer tal cosa. Yo no te quiero obligar a hacer absolutamente nada. No hagas nada que no quieras. Pero si te lo dice la Biblia y yo te lo muestro con la palabra de Dios, más vale que obedezcas. Porque donde obedezcas va a haber bendición. Donde obedezcas, aunque sea irracional para vos, lo vas a entender cuando venga la bendición. Y ahí lo podemos aplicar a montones de cosas. Entre otras cosas a la economía. ¿Cómo puede ser de que vos dando tus ofrendas, dando tus diezmos, tengas más que si no das? No sé cómo funciona, pero funciona así, se los aseguro. A ver, y con respecto a un montón de cosas podríamos hablar, ¿no? Y con respecto a obedecer lo que trae las bendiciones. Entonces, Pedro decidió obedecer y ahí vio un milagro. Entonces, aunque vaya en contra de la lógica, estamos llamados a ser obedientes a Dios. Y un mandato que dio Jesucristo es: vayan, prediquen. Aunque no te gusta. No, pero yo no tengo el don de predicar. No importa, vos tenés que ir y hablar a las personas. Y nunca sabés cuándo va a ser la persona o el momento en que esa persona está necesitando una palabra. Y eso yo lo aprendí por práctica, porque tampoco, yo era de los que decía, no, a mí yo soy bueno enseñando, que otros salgan a predicar. A ver, no estamos hablando de ir golpear mano puerta por puerta, no estamos hablando de eso. Eso lo vamos a hacer, sí, para invitar a los vecinos, pero lo que estamos hablando es de hablar a tus amigos, de hablarle a tus hijos, de hablarle a tus padres, de hablarle a tus abuelos, de hablarle a tus sobrinos, de hablarle a tu nieto. A ver, de decirle, vení, te voy a invitar, porque Cristo tiene algo para vos. Y traerlo para que pasen un buen momento, pero sobre todo para que puedan ser bendecidos con lo que Dios tiene. Bien, entonces, versículo 5, el versículo 8 sigue diciendo: al ver esto, Simón cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús le estaba cambiando el oficio ahí a Pedro. Pedro una sola vez vuelve a pescar después de esto. Yo me imagino que a lo mejor sí, un anzuelito habrá tirado en algún momento cuando estaban por ahí, pero volver a la barca sabemos que vuelve una vez y era cuando había traicionado a Jesús. No, pero después él no vuelve a la barca. Desde ahí él sigue a Jesús. Y ahí, fíjense, y Jesús lo llama y Jesús le dice: ahora tengo algo más importante para vos. Pedro tenía mucho para perder. Sin embargo, Jesús le daba mucho para ganar. Y él había entendido de que eso que veía con Jesús no lo iba a ver en ningún lado. Por eso es que Jesús tampoco te va a llamar de una forma de que vos no entiendas. Pedro entendía perfectamente lo que estaba haciendo. Pedro entendió de que ese que había sanado primero a su suegra, ese que había hecho milagros por otro lado, ahora le dijo: Pedro, me importa lo que te está pasando a vos también. Me importa que no hayas pescado. Pero ¿sabés? Tengo una misión mejor para tu vida. Porque a Dios le importa lo que te está pasando. Y Dios quiere bendecirte en todas las áreas de su vida. Y yo quiero en esto, y ya casi llegando como al final de esta parte del mensaje, decirte que aunque estés cansado
y aunque estés frustrado, eso no es el final de tu vida. Eso no es el final de tu vida. El cansancio físico y emocional es real. Pedro, después de esa noche, había quedado cansado. El soldado, después de que había pasado el entrenamiento, había quedado desmoralizado. Nadie lo quería. Lo hacían, si comían, le sacaban la comida. No, nada. Lo despreciaban totalmente. Y eso se parece a lo que millones de creyentes en todo el mundo pasan a diario. El cristianismo pareciera que no, porque nosotros vivimos en un país, entre comillas, cristiano y con libertad religiosa, pero el cristianismo es la religión más perseguida del mundo. No persiguen a los musulmanes como persiguen a los cristianos. En ningún país cristiano persiguen a los musulmanes. Sin embargo, en todos los países musulmanes, o en la mayoría de los países musulmanes, se persigue a los cristianos. En ningún país del mundo persiguen a los ateos. Sin embargo, en todos los países que se dicen ateos, como puede ser China, como puede ser algunos países de la rama de los comunistas, persiguen a los cristianos. Entonces, a ver, no se coman el verso de que los cristianos somos privilegiados. Los cristianos siguen siendo el grupo más perseguido en el mundo. Y me remito a las estadísticas. Entonces hay millones de cristianos que le están pasando mal por confiar en Jesucristo. Pero eso no quita de que no sean bendecidos, porque Dios tiene un gran propósito. Entonces el cansancio y la frustración no son el final. El secreto está en perseverar en lo que Dios nos dio. Saben que, volviendo a la historia del primer soldado que les conté, hay una parte que no les conté. Cuando él rescata a estos 75 compañeros, él solito, bajándolos por una pendiente, una cosa muy loca como logró hacerlo, cuando él rescata a sus compañeros y se enteran y todo eso, la próxima vez que salió su compañía, nadie quería salir sin él. Nadie. Y él estaba con la condición, ya por lo que había hecho, de volverse a su casa. Y le dijeron, si vos no venís con nosotros, nosotros no vamos a la pelea. ¿Por qué será eso? Porque sabían de que aún heridos tenían posibilidad de volver a sus casas. Aún heridos tenían posibilidad de volver a sus casas. Y yo les quiero decir de que hoy vos te tenés que transformar en esa clase de persona. Que las personas no quieran vivir si no es con lo que vos tenés para darles. Porque saben que aún heridos vos los vas a ir a levantar, los vas a ir a rescatar. Puede pasarle lo que les pase, pero vos tenés esto en tu vida, que es el Evangelio de Jesucristo, que es la posibilidad de convertirte un héroe para tus amigos, un héroe para tu familia. El otro día, ayer estuve predicando ahí en un retiro espiritual en la iglesia en Espeleta. Estaban haciendo retiro del Día del Amigo. Y yo les contaba testimonios de cosas que nos pasan acá, ¿no? Y contaba, entre otras cosas, el testimonio de alguien, de una familia que está llegando aquí por uno que fue el primero que Dios tocó. Y cómo Dios lo está haciendo. Y cómo a partir de ese uno empieza a venir uno, otro. Y uno dice, wow, ¿qué está pasando acá? Es que el soldado se vuelve en un héroe. El soldado en Cristo se vuelve un héroe porque rescata a las personas de la vida que están llevando, de la soledad que te produce el pecado, de la angustia que te produce esta vida y te da un sentido cierto para vivir. Mis hermanos, esta historia es emocionante, está buenísima, pero sobre todo está buenísima cuando un cristiano permite que Dios lo use y lo transforme en un héroe. Y vieron que yo les dije hoy, ¿cuántos se van a sumar al trabajo del día 12? Yo les dije, espero que muchos de ustedes se sientan emocionados por lo que Dios van a hacer. Porque ustedes van a transformarse como en ese soldado. Ese soldado que dijo, yo no tengo las armas. Porque Pablo nos dijo, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos pueden decir amén en eso?
Y Dios quiere que puedas destruir las fortalezas que está atrapando a tu familia, que está atrapando a tus amigos, las drogas, el dolor, la violencia. Todo eso es destruido en el nombre de Jesús cuando le damos lugar a Jesucristo. Entonces es importante que cada uno de nosotros podamos saber cuál es nuestro rol en esto. Somos esos que van a rescatar. Y hoy te vas a ponerle casco. La armadura. El apóstol Pablo nos habla de la armadura, ¿no? El yelmo, el casco. Y hoy te vas a poner ese casco, el casco de la salvación, para poder llevar la bendición a todas las personas que te rodean. Tus vecinos necesitan de Cristo. Tus amigos necesitan de Cristo. El colectivero que te trajo necesita de Cristo. Y a veces de la forma que menos lo esperás. No voy a decir quién. Algunos conocerán la historia. Pero una persona llegó aquí a la iglesia porque el colectivero era cristiano. Y era soltero. Y esa persona lo vio en una nota del diario, que en una época secuestraban colectivos con todo el pasaje adentro, los llevaban a pasear. Y el colectivero tuvo mucha tranquilidad, y cuando le preguntaron por qué estaba tan tranquilo, dice: porque soy cristiano y tengo a Jesucristo. Y una señora lo vio y buscó de dónde era y llegó a la iglesia. Y no solamente llegó a la iglesia, sino que llegó toda su familia a la iglesia. Y no voy a seguir más porque voy a dar demasiadas pistas. Quieren el chisme, ¿eh? Quieren el chisme, no lo van a tener de mí. A lo mejor otro les cuenta. Pero quiero decirles, hasta el colectivero puede ser el héroe. Hasta el colectivero puede ser el héroe. Están pensando, ¿eh? Los veo concentrados tratando. Otro día, la próxima semana a lo mejor se los cuento. Vengan, la próxima semana se los contamos. Mis hermanos, Jesús nos ha llamado a ser pescadores, rescatadores de hombres y mujeres. Esa es tu misión. Y por eso es que te necesitas involucrarte y tener un plan. Jesús tiene un plan y nosotros nos sumamos al plan de Jesucristo. Y es eso lo que está haciendo la iglesia. No estamos haciendo otra cosa, mis hermanos. Estamos sumándonos al plan de Jesucristo. Y yo quiero que vos te sientas emocionado, porque lo que va a pasar en tu vida nunca lo viviste. Vas a empezar a ver las cosas, a ver el tiempo que se viene en la iglesia. Es un tiempo parecido al libro de los Hechos, donde vas a ver milagros, donde vas a ver personas pasando situaciones que vos decís: ¿y esto cómo sucedió? ¿Y esto cómo pasó? Porque ya está pasando eso, mis hermanos. Pero para eso necesitamos estar todos en el mismo nivel. Y el Señor nos pone con este proyecto de iglesia que tenemos en el mismo nivel a trabajar a todos en lo mismo. La obligación no es del pastor, pero la obligación tampoco es tuya sola. Porque hay algunos que yo sé que durante años hay personas que han traído gente a la iglesia y siempre son los mismos. Sí, es repredicador esa persona, trae al vecino, trae así. ¿Y por qué yo no? ¿No? Y otros después que venían: pastor, traje a mi vecino, acá se lo dejo. ¿Qué quiere que haga? Es tu vecino, si yo no sé ni de qué vamos a hablar. Seguí la conversación, seguí la bendición ahí y vas a ver cómo Dios te va a usar. Yo entiendo que te da miedo. Pedro tuvo miedo, pero dice: Señor, no lo entiendo, pero en tu nombre lo hago. Y quizás así nosotros también podamos decir, como el soldado: Señor, dame uno más. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y quiero hacer una oración para todos aquellos valientes que decidan decir: Señor, sí, yo quiero ser valiente, un soldado valiente en ti. ¿Cuántos desearían tener más valentía para predicar? Yo. Totalmente. Tener más valentía, tener más osadía, poder hablar palabras de fe. Pero ¿saben qué? Necesitas orar en tu casa para tener esa palabra de fe, esa palabra de ciencia, para que Dios te esté hablando. Necesitas conocer la palabra de Dios. Entonces yo te quiero invitar hoy a que oremos juntos
y le digamos a Dios, Señor, yo voy a estar dispuesto para este tiempo que viene. Necesitamos, el otro día estuve en la reunión de pastores del Distrito Este. No suelo ir a esa reunión, fui porque tenía que llevar literatura. Y tienen en su reunión de pastores, los pastores cuentan sus experiencias. Y un pastor, el pastor Esteban Sosa, contó cómo estaba trabajando muy bien con células de niños, de adultos, de jóvenes y todo eso que también tenemos nosotros. Pero algo que me sorprendió fue la cantidad de líderes que ha levantado. Porque él dice, yo ya casi no hago nada, dice, porque lo hacen todos los líderes que tenemos en la iglesia, porque están todos bien comprometidos. Y a mí me llamó la atención eso, ¿no? Y digo, bueno, vamos hacia ahí. Está muy bien. Es la visión que tenemos, es la misión que tenemos como iglesia. Que cada uno de ustedes sea alguien a quien otros... ¿Saben qué es un líder? ¿Qué es un líder? Alguien a que alguien más sigue. Si vos te crees que sos un líder y nadie te está siguiendo, no estás liderando, estás paseando. ¿Ok? Entonces, si querés ser un líder, alguien te tiene que seguir. Para que te sigan, tenés que ser un ejemplo. Y Dios quiere levantar esa clase de ministerios y cosas en esta iglesia. Pero empieza por obedecer, aunque sea irracional, lo que Dios tiene para tu vida.